bendito seas. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Jesús, bendito seas por tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Jesús, porque nos convenía lo que tú dijiste. Les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Y Espíritu de gracia, guíanos. Sin ti no podemos hacer nada que sea en verdad efectivo. Por eso ponemos hoy en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar sobre el legado de las misiones. Jesús nos dejó un legado muy grande, pero entre ellos está el legado de las misiones. ¿Y saben por qué? Porque Jesús fue el primer misionero. Hay una frase de David Livingstone, que fue misionero a África, que dice: Dios solamente tuvo un hijo y fue misionero. Porque Jesús fue el primero, es el primero en todas las cosas. ¿Sí sabes eso, verdad? Fue el primero que se bautizó en el Nuevo Testamento. Fue el primero que murió por el Evangelio en el Nuevo Testamento, y obviamente para salvarnos. Era el Cordero que fue inmolado para nuestra redención. Pero fue el primero que resucitó. De todos los que en un futuro, cuando Él regrese, vamos a resucitar, o quizás estemos vivos y seremos arrebatados. Él es el primero en todo. Entonces Él fue el primer misionero y nos ha dejado ese legado. Y Él fue misionero extremo, que nosotros en misionología se llama misioneros tipo C, que van a lugares donde es otra cultura, otro lenguaje y hay persecución. Jesús vino a eso, vino al mundo que tenía otra cultura. Por eso dijo: mi reino no es de este mundo. Vino con otro lenguaje que se habla en el mundo, y Él vino a darnos palabras que el mundo nunca había escuchado, otro lenguaje. Y sufrió persecución hasta la muerte y crucifixión. Entonces Él fue misionero tipo C, extremo, y nos dejó el legado cuando Él, en la gran comisión, que ustedes ya conocen, Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1, 8, que son los que más podemos ver ahí, la gran comisión, que cuando yo hablo de la visión, realmente estamos hablando de la gran comisión, de ir a ser discípulos. Pero si nos damos cuenta, la gran comisión tiene que ver con misiones, y misiones tiene que ver con la gran comisión. No son separados. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo el primer misionero enviado, después nos envía a esos 12, bueno, eran 11, ¿verdad? Ya no estaba Judas. Después vino su suplente, pero bueno, en ese momento eran 11, que el 11 quiere decir un nuevo inicio. Y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero decirte, todas misiones empieza con la autoridad. Él empezó la gran comisión con la autoridad. Dijo: toda autoridad me es dada en el cielo, y ya recuperé la que perdió Adán, yo la recuperé ya. Por tanto, ¿qué dice? Y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Quiere decir que esta visión es global. La visión que tú y yo conocemos de hacer discípulos, de formar discípulos, que nos ha sido enseñado, es una visión global. Lo dice más claro en Hechos 1:8, donde dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros venimos con varios pastores de varios estados, pero hablemos de Guanajuato. Para nosotros nuestra Jerusalén es Irapuato, ir a Pittsburgh. Nuestra Judea es Guanajuato, nuestra Samaria es México, y hasta los confines de la tierra son el resto de las naciones. Esta visión es una visión global, ¿estamos de acuerdo? Y todo viene de la autoridad. Lo que hoy te voy a contar no es algo teórico que lo leí, es algo que vivimos porque fuimos enviados por una autoridad. Yo tengo una autoridad
que es el fundador de nuestra iglesia y de varias iglesias en México. Se llama Patrick Pitch. Él es mi autoridad, es el apóstol de nuestra iglesia. Y en un día, de él viene la bendición. Un día, dos bendiciones hermosas que vinieron de él. La primera, al primer año de que nos puso de pastores, me agarra y me dice: vámonos a Colombia, compadre, a conocer esta visión de discipulado. Y fuimos allá a MCI, a la convención internacional, y wow, nos cambió todo. Y dijo: ¿sabes qué? Vamos a llevar esta visión. Vino de la autoridad. Bendición número 2. Un día él dice: ¿sabes qué? Ya no quiero que me den el diezmo de los diezmos, sino que el diezmo de los diezmos, mételo a misiones. Pero no lo metas a misiones A o B, mételo a misiones tipo C. Otra cultura, otro lenguaje y donde haya persecución. Yo obedecí. Hay que obedecer a la autoridad. Yo obedecí. Y conocí a algunos misioneros amigos y empezamos a mandábamos ofrendas misioneras, pero no, él me dijo: cada mes tienes que mandarles, y bien, en dólares. Ok, a las órdenes, jefe. Y empezamos a mandar a misioneros, y te voy a decir algo: la bendición, se duplicaron las finanzas. La mejor tierra para que siembre se llama misiones, porque es la gran comisión. Wow, yo me di cuenta de eso, y ya pocos meses después le dije a mi administrador: ¿sabes qué? A ver, súbele al 15%. Y vuelvo a pasar lo mismo. Se duplican las finanzas. Y ahora estamos dando el 25% de todo lo que entra a nuestra iglesia para misiones y la iglesia perseguida de los países donde hay persecución. Y ahí te va la bendición de todas nuestras iglesias. En Guanajuato, son 9 en Guanajuato nada más. Tenemos en Querétaro, apoyamos otras iglesias que tienen otra cobertura, de algunos amigos que también están aquí, pastores, pero de los que están bajo nuestra cobertura en Guanajuato, 9 iglesias, todos tenemos tierra propia, no tenemos deudas. Estamos construyendo constantemente. No se acaba el 75% que nos queda. Y ese fondo de 25%, no tienes idea, es como los panes y los peces. No se acaba. Y damos, y sembramos, y vamos, y sembramos, mandamos. Y no se acaba. Todo viene de la autoridad, mis queridos. Y esta es una visión global. Misiones, amados, tienen que ver con la gran comisión y con la visión. Porque adivina qué es lo que hacemos. Ahora, hay que ir. Sobre todo los jóvenes. Y la historia que te voy a contar ahorita, ¿quieren ver fotos? Muy bien. No venía preparado, pero bueno, ahorita me van a poner la primera. Perdón, póngame primero Mateo 5:10. Jesús dijo esto. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados, en Occidente estamos que tenemos libertad. Aunque en este país hay persecución, en la sierra, en las etnias, pero en las ciudades no, todavía no se desata una persecución como yo la he visto en otras naciones, donde los matan por su fe. Bienaventurados los que padecen persecución. Y sabes, esta historia que te voy a contar a través de estas fotos es el testimonio nuestro de lo que Dios, por gracia, no creas que soy el Indiana Jones de las misiones. No, esto que vamos a ver, hay lugares que yo no quería ir, pero el Espíritu Santo me traía seco y fui, y obviamente he visto la bendición. Veamos la primera, por favor, chicos.
Todo, bueno, aquí estoy con mi primera esposa y la única. Aquí está enfrente. Que es mi apoyo en oración siempre que viajo, porque ella es norteamericana, ella no puede entrar a países musulmanes ni países comunistas. Entonces, ella es mi apoyo. Ahí estamos más chavos. Estamos en un aeropuerto porque empezamos a ir en 1996 a misiones aquí en las etnias en México y teníamos que ir en avioneta porque no había caminos. Entonces ahí se me quitó el miedo a volar, porque íbamos en una avioneta Cessna. Siguiente, por favor. Ahí estamos. Esa es una de las avionetas aquellas, no, aquellos aviones ni sabían. Siguiente, por favor. Ahí estamos, un equipo, íbamos un equipo de médicos. Yo soy médico internista, ya jubilado, pero bueno, iban dentistas, iban médicos, dentistas y algunos. Este es un equipo de puros médicos y dentistas, y bueno, mi esposa, que con algunas hermanas ayudaban en la cocina. Pero íbamos después grupos más grandes. Este fue el más pequeño de los primeros. Teníamos 3 avionetas en las cuales íbamos a lugares donde no había ni un cristiano. Allá en las montañas, donde da vuelta el aire, donde ni los testigos de Jehová van. Siguiente, por favor. Ahí estamos volando. Vean qué hermosa sierra. Esta es allá en la sierra de Nayarit, donde está la etnia Cora. Pero volamos obviamente en la sierra con otras etnias. Pero bueno, esta es la sierra allá con los Cora. Siguiente. Aterrizábamos donde se podía. Siguiente. Ahí estábamos dando consulta. A veces hacían filas enormes porque las comunidades informaban y luego venían. Siguiente. Mi esposa era muy buena para hacer amistad con nativas de ahí. No había ningún cristiano, pero nosotros íbamos cada año para que se abrieran. Orábamos en un cerro que estaba cerca de ahí, que no tengo tiempo de decirle todos los milagros que vimos en ese cerro. Los hechiceros nos ponían altares y nos hacían embrujos y todo el rollo. No nos hacía nada. Siguiente, por favor. Esta familia fue la primera familia en toda una región que no había cristianos, que fueron ganadas para Cristo. Él es el pastor Pascual y su esposa Lina con sus hijos, y quiero darles la sorpresa, ellos están aquí. Pónganse de pie, por favor. Aquí están enfrente. Un aplauso a ellos. Un aplauso, les voy a decir por qué. A ellos los han balaceado los narcotraficantes 3 veces. 3 veces. En una, 3 sicarios a 5 metros les descargaron la AK-47 y no les pegó ninguna bala. Los sicarios se asustaron, no pudieron cargar, tuvieron miedo, el terror de Dios sobre ellos y se fueron corriendo. Uno de ellos cayó en un barranco. Milagro esta familia, toda esta familia. Ahora, la tercera vez me le pegaron, estuvo muy grave, me lo tuve que llevar a Irapuato porque tengo un staff de médicos que son hijos espirituales míos que gané durante mi carrera, y tengo un staff. Entonces nos llegó súper grave. Uno de los pilotos me lo llevó hasta Irapuato y casi se nos muere. 2 balas en el tórax y 1 en la pompa. Tórax no le pasó nada. Pompa le quebró dos vértebras, entró abdomen, le perforó intestinos y le hizo una peritonitis. Estaba gravísimo. Gracias a Dios, él salió adelante. Ahora tiene 7 obras, donde no había ni un cristiano. Este par de pastores tienen 7 obras con los Cora, amenazados de muerte, pero ellos siguen adelante. Siguiente, por favor. Ahí estamos orando en ese cerrito que les digo, en esa montaña. Siguiente. Con todo el equipo. Este es en otra zona, entre Durango y Zacatecas. Wow, ahí la obra ha crecido tanto. Siguiente. Vean la bendición de los niños, la generación nueva
Ellos son cristianos ya convertidos que ahora están predicando. Esto fue en 1998 más o menos. Siguiente. Con los triquis. Una de mis hijas, la mayor, vivió 6 meses con los triquis allá en las montañas. 6 meses, la mayor, Limna. Una bendición, tengo una familia misionera. La del medio, Missy, ella estuvo 4 años en India. Uno de soltera y 3 con su esposo. También salió loco, igual que yo. Siguiente, por favor. Ahí está, mi hija con los triquis, vivió con ellos allá. Siguiente. Cuba es un país comunista. Fui 3 veces. 2 veces me llevaron preso los soldados. Me amenazaron. Me iba a quedar yo ahí ya guardado, pero por ser mexicano me liberaron. Porque Fidel Castro en ese tiempo amaba mucho a los mexicanos, porque él estudió y vivió en México. ¿Sabían eso? Gracias a eso fuimos liberados. Pero bueno, yo ya no puedo ir a Cuba, estoy fichado. Si llego al aeropuerto inmediatamente me apresan. Ya Gobernación me avisó que yo no puedo ir ya a Cuba. ¿Qué importa? Van a ir mis discípulos. Siguiente. Los chavos en Cuba, wow, son preciosos. Siguiente, es iglesia subterránea, porque hay iglesias legítimas según el gobierno cubano, pero no les dejan hacer nada. Por eso hay iglesias subterráneas en Cuba, que ellos sí predican y se están multiplicando muchísimo, pero son perseguidos, porque muchos de ellos se acaban en la cárcel, en Cuba. Yo tengo amigos en la cárcel que conocí que no han salido de la cárcel por causa del evangelio, pero ya hicieron su iglesia dentro de la cárcel. Aquí empezamos ya los viajes internacionales. Conocí a un loco, amigo mío, no les voy a decir el nombre porque lo protegemos, MG, loco que traficaba Biblias en un país islámico, bueno, lo puedo decir, Irán, y nos invitó a varios pastores, nos dijo, quiero que vengan pastores porque van puros chavos locos de las iglesias a traficar Biblias a ese país musulmán, desde hace muchos años. Ok, ¿sabes cuántos pastores fuimos? Nomás yo. Nadie quiso ir, pero fuimos 68, en ese viaje fuimos 68, la mayoría eran jóvenes, fueron 5 de mi iglesia conmigo, 4 de mi iglesia conmigo, éramos 5, y ¿sabes? Vi uno de los milagros siguiente. Bueno, antes, regrésame al avión. Esta vez, los viajes misioneros empezó así, porque me invitó a traficar Biblias, y ahí vi el milagro más grande que te puedas imaginar. A todo el avión le revisaron las maletas en el aeropuerto, y nosotros llevamos 12,950 Biblias, 200 Biblias en las maletas de cada uno. Si en ese país, si te encontraban con una maleta, eran 8 años de cárcel o te colgaban en una grúa en una plaza pública. Así fue como mi amigo me reclutó. Me dijo, yo nada más te aseguro una cosa, 8 años de cárcel o la horca. ¿Quieres ir? Pues yo no quería ir. Y yo, alegando con el Señor, si alguien de mi familia no quiere que vaya, no voy a ir. Y uno por uno les fui preguntando, entonces me dijeron, sí, la chiquita Rebeca que anda por ahí, me dice, tengo 14 años. Cuando tú regreses, después de 8 años que estés en la cárcel, voy a tener 22. Pues sí, ve, papá. Era mi última esperanza. Dije, Señor, ni modo, vamos. Siguiente. Este pastor, que ya falleció lamentablemente, él tenía una agencia misionera en Dallas, Texas, es hindú, Q.P. Yohanan. Pueden encontrar un libro que se llama la realidad, se llama creo la verdadera realidad de Q.P. Yohanan. Camino a la realidad, perdón, se llama Camino a la realidad, gracias. Él me enseñó, me dijo, ¿sabes? Ya hay iglesia subterránea en todas las naciones. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo, que sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendría el fin. Porque hay
ya iglesia subterránea. Si hay iglesia subterránea en Corea del Norte, en Afganistán, en Somalia, en Libia, donde son países peligrosísimos, hay iglesia subterránea en todos los países donde hay persecución. Ya actualmente hay iglesia. Entonces dice, es más fácil contactar. En vez que tú formes un misionero tipo C, que tienes que enseñarle durante 5 años el lenguaje, la cultura, todo, y luego son blancos, donde los mandas a África, donde son negritos, no los aceptan, es una bronca. Mejor contacta a la iglesia subterránea y ayúdales. Sean facilitadores, esas misiones ahora cambió. Digo, todavía se fueron misioneros, porque aquí en México necesitamos misioneros a las etnias porque nos parecemos, ¿sí me explico? Pero es más fácil contactar, y yo aprendí de él y dije, wow. Siguiente. Estas son las Biblias que se traficaban. Son Biblias especiales en el lenguaje persa, en farsi, y ahí en Londres ahí las metíamos, siguiente, en nuestras maletas. Están hechas en Holanda, valen mucho dinero, pero no importa. Metimos 12.950 Biblias. Siguiente. Y ahí ya estamos adentro, pero bueno, cuando llegamos al aeropuerto, wow, yo me estaba haciendo pipí del miedo. Y de repente el Espíritu Santo entró, se fue el miedo, wow, una alegría, una paz, una tranquilidad. Y le digo, Señor, ¿por qué hasta aquí? ¿Por qué no en Londres? Me hubiera venido. Cada rato iba al baño en el avión. ¿Por qué aquí? Y el Espíritu Santo me dice, porque aquí tú ya no tienes opción. Dependes de mí 100%, no tienes opción. Y ahí es donde yo entro. Y así es en toda situación que tengas difícil en tu vida. Cuando confíes en mí al 100%, yo es donde yo entro. Lo que tuve que ir a aprender allá. ¿Saben? A todo el avión les abrieron las maletas. Los pasaron por rayos X y los soldados abrieron sus maletas a todo el avión. Pero nosotros por estrategia fuimos los últimos. Íbamos con nuestras maletas y se petrificaron los soldados. Se quedaron parados con una cara de miedo cuando pasamos enfrente de ellos, uno tras otro con carritos en maletas, y no nos detuvieron a ninguno. Un milagro de Dios y la presencia del Espíritu Santo que no tienen su idea. Tremendo. Siguiente, aquí estamos en Isfahán. Esta es la tumba del Ayatollah Khomeini. Siguiente. El país musulmán. Siguiente. Esta es ahí en Teherán, es una imprenta subterránea, secreta. De ellos son folletos que tienen la iglesia subterránea iraní. ¿Sabían que es la más grande del mundo por población? La más numerosa es la China, pero la más grande en porcentaje de población es la iraní. Ellos han crecido como locos. Todos esos son folletos para ellos. No pueden hacer Biblias con esos porque quedarán unas bibliotas así. Son imprentas rústicas. Siguiente. Yo me llevaron ellos ahí. Mi hija, Rebeca y Libna, ellas también traficaron Biblias. O sea, nunca, papá. Quiero decirle a todos, ¿saben cuál es el peor estorbo para que los chavos vayan a misiones? Los padres. No es el diablo, son los padres. Ay, no, y si le pasa algo, ay, y si se queda allá, ay, déjalo ir. Yo dejé ir a mis hijas y vivieron la experiencia más grande que pudieron haber vivido, y ahora son misioneras igual que yo. Rebeca ha ido conmigo hasta Corea del Norte. Siguiente. India. El sur de India es libre, hay muchas iglesias, pero el norte de India hay mucha persecución. El gobierno, los hindúes y los musulmanes persiguen a los cristianos y los matan, sobre todo en la región de Varanasi, en el norte de India. Esta es una iglesia en el campo que tiene que estar oculta porque los persiguen. Siguiente, ahí estamos allá con ellos. Les dimos un training a los un seminario de la visión, obvio.
pastores. Todos esos son pastores allá y pastoras. ¿Por qué están separados? No por religiosidad, porque si llegaban con una autoridad, en India tienen que estar separados los hombres y las mujeres. Si ven allá aquella pintura, es que la Iglesia Católica nos prestó un salón, que ellos tenían salones grandes y presta. Sí, nos lo prestaron. Y siguiente. Ahí les estamos nosotros enseñando. Yo estoy allá, de gris. Siguiente. Ellos son hermosísimos. Mi hija estuvo allá en un orfanatorio de un amigo mío brasileño y con 86 iglesias subterráneas, con 86 pastores de iglesias subterráneas, 120 iglesias subterráneas, en las cuales algunos tuvimos que comprarles motocicletas. Sembramos del fondo que teníamos, porque mi hija me dijo: papá, hay pastores que hacen 5 horas a las iglesias, porque en India es otra cultura, es horrible, la cultura es, el tráfico es, aquí es Disneylandia, México, allá, olvídense. Dice, hacen 5 horas de ida en bicicleta y 5 de regreso. ¿Podemos comprarle motos? Dije, sale. Entonces a todos los pastores que tenían más de 2, 3 iglesias les compramos motocicletas, y no de las itálicas, de las chiquitas. Les compramos sus motos de Batman. Motos buenas. Siguiente. Ahí está en el orfanatorio, ya está mi hija Missy. Siguiente. Orfanatorio de niñas hermosísimas, todas hablaban inglés, todas ellas me traducían cuando yo iba, junto con algunos pastores. Este es un pastor muy querido. Siguiente, amigo de esa iglesia subterránea. Siguiente. Aquí estamos, donde está el río Ganges, que para los hindúes es un dios. Ahí se hacen peregrinaciones de millones y millones de hinduistas que van a sumergirse. Ahí estoy con mi esposa y Rebeca. Siguiente. Ahí está Missy, su esposo, mi nieto, mi hija. Bueno, ahí estamos, en India. Siguiente. Estuvimos con ellos y es una bendición. Este es Nueva Delhi. Siguiente. África. Wow. Dios, en un tiempo de intimidad, porque en esta es la intimidad antes de entrar a misiones, en un tiempo de intimidad, el Señor me dijo: ¿cuál es el país que más miedo te da de África? Y yo me acordé de la caída del halcón negro y dije: Señor, Somalia, por favor no me vayas a salir que quieres que vaya a Somalia. Pues vas a ir a Somalia. Y buscamos, fuimos primero a Kenia, de ahí, que está en frontera con Somalia, y empecé como a hallar una aguja en un pajar. Dije, ¿cómo voy a encontrar? Si nadie puede entrar a Somalia, es peligrosísima. Y Dios me había dicho: nadie los está ayudando dentro de Somalia, no hay nadie que los esté ayudando. Pero fuimos allá en Kenia, conocimos a los Masai. Yo no sé cómo supieron que mexicanos estaban en Nairobi, y me invitaron primero a una iglesia. Aquí estoy con los niños, que nosotros éramos los primeros blancos que veían. Cuando llegamos, ellos se alejaban de nosotros y decían: ¿por qué? Ustedes son los primeros blancos que ven. O sea, fuimos a una zona también lejísimos, un camino bien, con leones, que a mí me salió un león a 10 metros. Ya se imaginarán el susto que me llevé, pero... Y 2 veces nos atascó el camión y ya nos daba miedo bajarnos del carro, de la camioneta, porque decíamos: ¿y si sale otro león? Bueno, es peligroso, pero son hermosísimos. Siguiente, los Masai. ¡Wow! El 40% esa etnia abarca 5 naciones de África. En Kenia está la mayoría. El 40% son cristianos. Siguiente. Encontramos una iglesia en un campo de refugiados de la ONU con 350,000 refugiados. Entramos
gracias a un amigo mío que pudimos entrar, la ONU no nos quería dejar entrar, pero pudimos entrar, gracias a Dios, encontramos una iglesia adentro, y eran varias naciones, 60% eran somalíes, pero el resto era de República Federal del Congo, donde había persecución, Etiopía, Sudán y Tanzania, si no mal recuerdo. Siguiente. Estábamos en una aldea donde el éxito más grande no fue el alimento que les llevábamos, fueron los balones de fútbol. Nos abrieron puertas los balones de fútbol, llevábamos las bombitas y se las dejábamos ahí y se abrían y podíamos nosotros tener contacto con ellos. Una bendición. Siguiente. Ahí estamos con los Masai. Siguiente. Discípulos ahí en Nairobi, Kenia. Siguiente. Su kids, zona kids de ellos, para que comprendamos que ellos necesitan ayuda económica. Siguiente. Con el pastor Dani, uno de mis pastores anda por ahí, de Abasolo. Siguiente. Un soldado somalí se quiso tomar una foto conmigo. No es cierto, yo le pedí. Siguiente. Somalia. Wow. Fue un milagro haber encontrado el pastor de muchos pastores dentro de Somalia. Él estaba en Djibouti, otro país musulmán, arribita de Somalia. No sé si pueden verlo en el mapa, es un país pequeño, pero es musulmán. Yo tuve que ir ahí, como no pudimos entrar a Somalia por el peligro, nos revocaron 2 veces la visa, los tuvimos que sacar. Y sabes, del fondo que nosotros tenemos, pudimos sacarlos y pagar todo su alimento de ellos, porque son pobres. Hubo suficiente. Y este es el primer grupo de somalíes. No podíamos sacar muchos porque se dan cuenta inmediatamente el gobierno y cuando regresan a ellos los apresan. Y todos ellos son pastores. El pastor principal es el que está junto a mi derecha. Él es el pastor de todos los pastores somalíes. Él es un etíope keniano. Siguiente. Ahí está el pastor Dani también. Les lavamos los pies, fue la forma en que se abrieron. Siguiente. Ahí están dándole. Ellos te piden 2 cosas: ayuda económica y enseñanza. Entonces yo tengo que ir seguido a dar trainings, que les llaman ellos. Siguiente. Somalia. Siguiente. Tenemos una iglesia en Nairobi, Kenia. Nos la destruyeron. Yo tengo un pastor keniano allá. Es Nueva Vida, Kenia, Nairobi, Kenia. Nos la destruyeron los musulmanes, se robaron todo el equipo de sonido, todo se llevaron. Siguiente, y gracias a Dios pudimos después reconstruirla y que ahora está así. Dios da el dinero, todo se puede. Siguiente. Nepal, ¿sabes por qué apoyamos Nepal? Porque me enseñaron una fotografía, no en internet ni nada, una fotografía de un pastor de la iglesia subterránea en Nepal. Hay persecución horrible en Katmandú. Lo crucificaron en un crucero en Katmandú y lo quemaron vivo. Y yo vi la foto, yo quedé impresionado. Y conocí un ministerio muy grande de alguien que no puedo decir el nombre, es una pastora, pero norteamericana, pero wow. Ahora la apoyamos con dólares cada mes, desde hace muchísimos años, por la obra que tiene iglesias, cientos de iglesias en todo el Himalaya y en todo Nepal. Es una bendición, subterráneas todas las iglesias. Siguiente. China. Tuvimos que ir a China porque nuestro objetivo era Corea del Norte. Mi amigo MG abrió las puertas para poder entrar a Corea del Norte, pero en China hicimos una coalición entre surcoreanos, mexicanos, que poníamos el dinero para hacer Biblias de este tamaño, chiquititas, para Corea del Norte. Pero los chinos son los que se la rifaban pasándolas a Corea del Norte. ¿Cómo? No nos dijeron. Bueno, yo sí sé, pero no lo puedo decir. Porque
decía, ustedes van a entrar a Corea del Norte, si saben que son cristianos, los van a agarrar, los van a torturar y los van a dejar presos y no van a poder salir. Es mejor que no sepan muchas cosas. ¡Wow! Y entramos 9 días a Corea del Norte, después de China, pero en China estuvimos también con la iglesia siguiente. Ahora apoyamos misioneros en China. Allá en una convención en Bogotá conocí al famoso hermano Yun, no sé si se acuerdan, el hermano Yun del libro El Hombre Celestial, de Heavenly Man. Léanlo, ese libro es la historia de esta hermana, es increíble. Ahora es de uno de los precursores de Back to Jerusalem. Tuve la oportunidad de estar media hora platicando con él de misiones allá en Bogotá. Una bendición. Siguiente. Ya estamos en Corea del Norte. Esta es la Plaza Pyongyang. Siguiente. Ahí está mi hija con mi hermana. Y me pude tomar una foto con un general. Nos dijeron a la entrada, no se puede tomar fotos con soldados. Yo me la tomé con un general. Porque los hijos de Dios tenemos más autoridad. Siguiente. Pyongyang. Si ven, casi no hay gente, casi no hay carros. Muchos edificios de esos no hay ni una gente. Es la pura, ¿cómo se puede decir? Pura fachada. Para que el gordito presuma que, wow, Pyongyang, moderna y todo. Muchos de esos edificios están vacíos. Siguiente. El papá, el abuelo y el papá del actual presidente o dictador de ese país. Siguiente. Ahí estoy con Rebeca, mi hija. Estas es las iglesias que mandamos imprimir para los norcoreanos, que los chinos las pasan con ropa y comida a la iglesia subterránea que está libre. Hay 30,000 cristianos en las cárceles y campos de concentración en Corea del Norte, que son la mano barata de la piratería de Corea del Norte. Cristianos. Hay muchos libres que son a los que ayudamos actualmente. Siguiente. Y hay dinero. Israel, fuimos con algunos del equipo, fuimos por invitación del pastor César, contacto con Israel, el gobierno israelí nos invitó, fuimos, ¿se acuerdan? Yo después contacté a un ministerio cristiano, porque Israel es parte del alcance que debemos tener. Contacté a un ministerio de los Kigan, que ellos, el gobierno los tiene aquí. ¿Por qué? Porque ellos ayudan, siendo cristianos, al gobierno, a las familias de todos los que sufren terrorismo. Este ministerio cristiano ayuda en Israel a las familias. Entonces es una bendición. Siguiente, apoyar a Israel también. Siguiente, por favor. The next, ¿sabes inglés? Siguiente, por favor. Y obvio, siempre me pude tomar foto con soldados, que también nos dijeron que estaba prohibido, pero ellas y el soldado quisieron tomarse foto conmigo. Siguiente. No es cierto. Aquí vamos con algunos discípulos. Pastor Dani, Jonathan, que anda por ahí también. Locos también. Siguiente. Etiopía. Etiopía fue un milagro haber ido a Etiopía, mis queridos. Es el país de los países más pobres, pero es donde más discípulos estamos ahora discipulando en la visión, pastores. El 20% de ahí son musulmanes y hay mucha hechicería, y es uno de los países más pobres de África. Siguiente. Siguiente, son musulmanes radicales ahí en Etiopía. Tuvimos 99 pastores en Addis Ababa, la capital. Siguiente. Pero nos llevaron a una ciudad a 3 horas de Addis Ababa. Siguiente. Donde yo no lo podía creer, nos juntaron 550 pastores, ¿sí? Para darles un training, una bendición. Siguiente. Este es el apóstol que tiene muchísimas iglesias en Etiopía, muchísimas. Es un doctor como yo, pero no tiene ni carro. Ya estamos por comprarle un carro. Ahora vamos a ir a Etiopía otra vez, primero Dios, en marzo. Pero ahora él me dijo: pastor,
Quiero que vaya a 3 de las ciudades de Etiopía y le voy a juntar más de 500 pastores en cada ciudad. Dije, ¿qué? Este apóstol tiene iglesias, no sé, miles de iglesias en Etiopía. Y fue un milagro haberlo encontrado. Siguiente, eso es Dios. Dios. Las incomodidades. Este es el baño. Sin papel. Te agarras tu cubito de agua. Incomodidades, así que los que quieran ir tienen que sufrir esto también. Siguiente. Este es un baño. Los niños en Etiopía, hermosos. Siguiente. Ahí estamos con los pastores. Tuvimos que hacerlo por grupos porque no cabían. Siguiente. Y obviamente con un soldado etíope. Siguiente. Una iglesia en Etiopía. Siguiente, en cual predicamos un domingo. Después nos fuimos, yo premié a los que fueron conmigo, nos fuimos a Zurich. Siguiente. Y nos fuimos a un tour a los Alpes suizos. Digo, sí, a los Alpes suizos. Es el premio que yo le doy a los que van conmigo. Nunca lo saben, pero regresando los llevo a algún lugar de Europa. Siguiente. Ahí estamos de regreso. Siguiente. Vean la realidad de Somalia. Esta es una casa iglesia en Mogadiscio. O sea, es una célula. Ellos se mueven en células, obviamente, le llaman casas de iglesia. ¿Qué ven de raro? El líder de célula con una K-47. Yo dije, ¿qué? Y me explicaron, me dijeron, en Somalia, si tú no estás armado, te consideran débil. Y el vecino puede venir, matarte y quedarse con tu casa. O si descubre el vecino que eres cristiano, puede matarte y el gobierno no va a hacer nada porque dicen, los cristianos son perros. Así es Somalia. Y muchas naciones de África, así son. Siguiente, como Sudán, Libia. Yo quiero entrar a Libia, le estoy pidiendo al Señor que abra las puertas a Libia. Tengo una carga por Libia. Hay iglesia subterránea, pero no está unida. Necesito unirse a la iglesia subterránea a Libia. Sí, este es Djibouti, es un país moderno, musulmán. Había libertad religiosa hasta hace 7 meses. Hace 7 meses había iglesias cristianas en Djibouti, ya no las hay. El gobierno hace 7 meses les dijo a todos los cristianos, salgan del país, porque si no los vamos a apresar o los vamos a matar. Tuvieron que huir, dejar casas, dejar iglesias, dejar todo, y ahora están de refugiados en Etiopía. Por eso también voy a Etiopía. ¿Y saben qué? Cuando ellos me hablaron de eso, yo les dije, ¿cuánto necesitan los hermanos para salir? Y el pastor principal me dijo, miles de dólares, pastor. ¿Cuánto? Me dijo la cantidad. Dije, les vamos a depositar para que puedan salir. Esta es la bendición, amados. Ese fondo no se acaba. Una vez tuvimos que sacar a 7 pastores somalíes porque Al-Shabaab, el grupo terrorista somalí, andaba detrás de ellos para matarlos. A 7 pastores les dije, sácalos, pastor, yo pagamos nosotros todo. Y los mantuvimos durante 3 meses en Etiopía, en Diridawa, frontera con Somalia. Los mantuvimos nosotros hasta que se enfrió la cosa y pudieron regresar. Es la bendición que Dios da económica, porque el que da, recibe. El que siembra, cosecha. Y si siembras en misiones, vas a ser bendecido, pastor. Agarren esa, por favor. Los que no tienen tierra, siembren en misiones. Siguiente. Etiopía, siguiente, en el tren. Este es mi amigo MG, loco. Este es el pastor de los somalíes. Siguiente. Estamos en otro training con somalíes. Siguiente. Tú pensarías que están deprimidos. No, ellos son felices con Cristo en su corazón, aunque son perseguidos. Ve a esta viuda feliz. Mataron a su esposo por causa de Cristo. ¿La ves triste? Siguiente. Son algunos pastores, algunos estaban cocinando, pero bueno, es el grupo que sacamos en esa ocasión, todos somalíes pastores. Siguiente. Mi amigo MG,
está igual de loco que yo. Siguiente. No sé si se ven las otras pantallas bien, pero son felices. Ven la felicidad del Espíritu Santo en su cara. Son felices. Siguiente. 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 Es el training ahí en Somalia. Siguiente. Este es un soldado somalí que se convirtió al cristianismo. Siguiente. Bautizo. ¿Cómo se bautizan en Somalia? En secreto. Siguiente. Estuvimos presos en Yabuti, nos apresaron en Yabuti, a mi amigo MG y a mí, y nos metieron a 2 terroristas de Hamas. Y cuando supieron que éramos mexicanos pudimos platicar con ellos. 2 terroristas de Hamas huyendo de Israel por tren, porque por avión no podían porque los agarraban. Israel está cazando a todos los de Hamas. Yo lo supe ahí. Es la fotografía de ellos. Siguiente. No sé si en aquellas pantallas se ve mejor. Sí, ¿verdad? Ok. Siguiente. A veces tenemos que volar en aviones que, híjole, vean la pobreza de Etiopía y de... Siguiente. Estambul es donde tenemos nuestra base, donde nos juntamos, pagamos el pasaje de los líderes y mayores pastores de Irán, y nos vemos en Estambul, pagamos sus pasajes, nos vemos, planeamos y les estamos apoyando actualmente, no solamente con tráfico de Biblias, ahora ya son digitales, ya no metemos Biblias de papel actualmente, ahora son en chips. En Estambul es donde los vemos. Siguiente. Siguiente es Estambul, hermoso. Mi amigo AMG. Siguiente. Uno de los pastores más influyentes, no voy a decir su nombre, pero pastor de pastores en esa nación. Siguiente. Hermosísima familia. Siguiente. Que se la rifan en ese país islámico. Siguiente. Ucrania. Tú dirás, ¿por qué van a Ucrania? Si no hay persecución, hay iglesia ahí. Porque está en guerra. El 50% de los pastores salió, pero el 50% se quedó. Y apoyamos desde hace 2 años y medio con muchos euros, mes con mes, para el alimento de todos los desplazados de las ciudades de Ucrania, que la iglesia en Ucrania está apoyando al gobierno, dándoles comida. Siguiente. Este es un brasileño, amigo mío. Este es el apóstol allá en Ucrania. Wow, tiene iglesias por toda Ucrania. Acaba de estar hace una semana en mi iglesia y ya planeamos el siguiente, porque me dijo, pastor, ya lo que hablaste en Ucrania de la visión, dice, quiero que lo repliques en 3 zonas de Ucrania. Porque a mí me llevaron al este, a frontera con Ucrania. Siguiente, ahí está un tren. Siguiente, no, es larguísimo el viaje. Pastores mexicanos que están allá, que nos hospedaron, queridísimos amigos. Él es de Irapuato. Siguiente, que saben finlandés, ruso y ucraniano. Una atleta de los Juegos Especiales con 3 medallas de oro. Increíble, ucraniana. Siguiente. Ahí predicando, les dábamos despensas y predicábamos a los desplazados. Varios recibieron a Cristo, muchos. Siguiente. Siguiente. Ahí está, siguiente. Soldados heridos, restableciéndose. Latinos. Ellos son latinos de Brasil, algunos colombianos, Venezuela y mexicanos. Siguiente. Ahí está el pastor Dani conmigo, fue a Ucrania. Siguiente, en una iglesia ucraniana en Dnipro. Es en otra ciudad que no me acuerdo. ¿Cómo se? Son muy raros los nombres allá. Siguiente. Siguiente. El liderazgo de esa iglesia. Quedan impresionados cuando hablé de la visión. Siguiente. El pastor, ese es un búnker. El pastor me dijo, pastor, venga más seguido, porque esa ciudad está a 20 kilómetros
de la línea roja, a 20 kilómetros. Me dijo, pastor, venga más seguido, porque toda esta semana han caído misiles, y todo el día que ha estado usted aquí, no ha caído ni un misil. ¡Wow! La protección del Señor. Ni un misil cayó. Siguiente. Y me llevaron los pastores como capellán con ellos al frente. Estuve en el frente. Ahí íbamos en camino con el pastor Dani. Siguiente. Y llegamos a una ciudad que estaba ya a 18 kilómetros de la línea roja. Siguiente. Soldados ucranianos. Ahí está el pastor Dani, su servidor, estamos acá. Siguiente. Vean lo que puede hacer la guerra. Esto lo hizo un misil. Siguiente. Esto lo hizo un dron. Siguiente. Colaboradores en esa ciudad. Siguiente. Y nos llevaron al mero frente con los soldados. Estuvimos con 2 batallones para predicarles de Cristo. Varios de ellos recibieron a Cristo en su corazón. Siguiente. Nos encontramos un grupo, en algunos lugares teníamos que ir así, con chaleco antibalas y con casco, porque era muy peligroso. Siguiente. Es una ambulancia ucraniana. Vean cómo la devastación de toda una ciudad. Era un pueblo muy bonito. Siguiente. Siguiente. No quedó nada. Ese es el frente de batalla. Y nos encontramos un grupo de latinos. Les hicimos una carnita asada, estilo mexicano. Siguiente. Había búnkers ahí, o sea, estuvimos en el mero frente, escuchamos las ráfagas estábamos como a 5 o 7 kilómetros donde estaban ya los rusos peleando con los ucranianos. Gracias a Dios no nos llegó ningún dron. Siguiente. Ahí están, ese es un memorial de los muertos de ese batallón. Siguiente. Pastores que íbamos a un hospital a visitar soldados y predicarles de Cristo. Siguiente, nos llevaron. Ahí había caído un misil, por eso lo están reconstruyendo. Los rusos mandan misiles a los hospitales y a los orfanatos y a las iglesias cristianas. Siguiente. Un buen amigo al cual mandábamos desde hace 2 años y medio para la comida. Siguiente. Este ya es frontera con Polonia. Siguiente. Eres Víctor, pastor Víctor. Un panteón ucraniano triste, de soldados que han muerto en la guerra. Siguiente. Y en cada tumba, ahí estamos. Siguiente. En cada tumba hay una foto de un soldado. Es una mujer. Las mujeres no tienen que ir a la guerra, pero esta mujer fue voluntaria y murió en la guerra. Siguiente. Ya íbamos de regreso a Polonia. Siguiente. Estamos en Varsovia, hermosísimo. Siguiente. Mi familia, todos misioneros. Siguiente. Creo que es el video. ¿Sigue el video, chicos? Okay. Escuchen. Iglesia Nueva Vida, ممنونم بابت این هدیه‌ای که به من دادید. Querido pastor Moisés, Iglesia Nueva Vida, aquí les quiero mandar un mensaje agradeciendo por el apoyo. امید دارم که در ایران بتونم پذیرای شما باشم. Los esperamos que puedan venir a Irán y poder servirles. خیلی ممنون بابت اینکه به یاد ما هستید، به ما فکر میکنید. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y sus oraciones. ممنونم بابت زحمتی که برای ما میکشید. De todo corazón les agradezco. Dios te bendiga. Es uno de los líderes principales de la iglesia iraní, amigo mío. Yo he conocido por años los líderes principales, pero algunos de ellos están en la cárcel ya, algunos muertos, algunos tuvieron que salir de Irán. Estos son los nuevos, la nueva generación de líderes en Irán son amigos míos. Nos vemos en Estambul. Él es uno de ellos. Increíble, increíble lo que hacen.
cómo predican como locos a Jesucristo donde hay persecución. Y pastores, quiero terminar, y queridísimos líderes, quiero terminar con esto. Una vez estuve en un instituto bíblico y un chavo me dijo: pastor, yo tengo el llamado para las misiones, yo quiero ir a un país musulmán. Y estaba así, y yo me la quedé viendo y le dije: hijo, ¿cuántos discípulos tienes aquí en tu iglesia? Dice: ¿discípulos? Sí, discípulos que tú ganaste para Cristo y lo estás discipulando. No, ninguno. Entonces, ¿cómo quieres ir a las misiones si aquí no tienes discípulos? Allá te vas a encontrar con demonios que no tienes idea. Yo en Irán, el primer día que estuve, entró a mi cuarto el príncipe del reino de Persia, una potestad de la antigua Persia, que es Irán. Me visitó a mi cuarto. Pero el Espíritu Santo lo sacó cuando clamé a la sangre de Cristo en mi pensamiento, porque me quedé, no me pude mover. Jóvenes, generación de Jacob, yo escuché una profecía. La profecía es esta: generación de Jacob, que son los niños y los jóvenes. A ti te he dado, hablando Dios en esa profecía, a ti te he dado la llave de David, con la cual podrás abrir la llave de las naciones, la puerta de las naciones. Intimidad. La llave para las naciones es la intimidad con el Espíritu Santo. Si tú no tienes intimidad con el Espíritu Santo, que es intimidad con Jesús y con el Padre, porque ellos son uno solo, no pienses en ir a misiones. Si no ganas un alma aquí en México, ¿cómo quieres ir a misiones? Si no has aceptado de tu líder que abras tu célula, ¿cómo quieres ir a misiones? Cuando te vas a encontrar opresión demoníaca que no tienes idea, no tienes idea. ¿Cómo? Tienes que dar fruto en tu Jerusalén para que tu pastor te mande a las naciones. Pastores, la mejor siembra es en misiones, porque es la gran comisión, y la misión es la gran comisión. Yo quisiera orar por terminar ya, perdón por el tiempo, por los jóvenes, por los pastores. Padre, en el nombre de Jesús, despierta en México y en las naciones que tenemos libertad, pasión por la iglesia perseguida tuya. Son nuestros hermanos. En muchos países ya no tenemos que formar misioneros, tenemos que ir a enseñarles y tenemos que sembrar dinero. Señor, despierta a México en ese aspecto, despierta a Occidente y despierta a los jóvenes para que den fruto en su Jerusalén, para que sus pastores los manden a las naciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, después que fui a Ucrania, mi hija Rebeca fue a Ucrania y llevó a 2 jóvenes solteros de mis mejores líderes de jóvenes. 5 meses van a estar allá, regresan hasta el 15 se fueron en julio, regresan hasta diciembre. Y hablé hace una semana con ellos. Papás, están aquí sus papás. Pues quiero decirles que ya hablaron conmigo lo que Dios les habló y ellos se van a quedar en Ucrania. Se quieren quedar en Ucrania. Ahora que está la guerra, no cuando termine, ahorita. Dios los bendiga. Gracias.